Como bien lo anunciábamos, los préstamos entre particulares es algo muy común, quizás un conocido, un familiar, un amigo, pero ¿qué pasa cuando no se documenta bien? Esto puede traer dolores de cabeza, problemas legales y, por supuesto, si no está clara la información que queremos colocar en nuestros documentos, vamos a afectar muchísimo, no solo la relación que teníamos, sino la confianza y la manera en la que también podríamos recuperar ese dinero. Por eso es que tenemos con nosotros a nuestro querido abogado litigante Benjamín Gutiérrez, que es socio director de BGA Abogados, para que nos cuente cómo podemos hacer al atender una situación como esta. Bienvenido, Benjamín, ¿cómo me le va? Bien, usted, Dani, ¿qué tal? ¿Cómo está? Este tema también es parte de la realidad que tenemos todos los días, ¿verdad? El tema de prestar dinero, pero como que esa confianza nos ha llevado a veces a dudar si lo hacemos documentado o solo de palabra. Bueno, es que antes podíamos documentar con la palabra, efectivamente. Antes era el famoso pelo de un bigote y que era suficiente y ya nos damos un abrazo y la mano y nuestra palabra vale. Sí. Lamentablemente eso no funciona así ya. O sea, si tenemos un problema legal, un problema de una deuda, tenemos que tenerlo documentado porque la prueba es fundamental para poder reclamar nuestro dinero. Y nada cuesta más que ir detrás de una persona amorosa a quien además le dimos toda nuestra confianza, tuvimos la mejor de las fes para tratar de apoyar a una persona que queremos, que estimamos y que después pues se dio la vuelta y nos amarró el Doberman en una esquina. Claro. Bueno, quiero recordarles que también vamos a habilitar el WhatsApp, el 7003-1234, para que usted nos haga sus consultas. Si tiene un caso, alguna situación en la que usted quiere también participar, hágalo para que podamos conocerla, 7003-1234 por medio del WhatsApp. Licenciado, ¿hay un monto que uno dice, este es el monto básico para documentarlo o no tiene montos? Uno puede en algún momento solicitar un trámite que quede firmado y bien documentado. No, en realidad, si quieres recuperar tu plata, tienes que documentarlo desde el momento en que das el dinero. Si diste 5.000 colones, 10.000 colones, uno puede decir que es mucha la exageración, pero si ya pediste 50.000 colones para arriba, uno debería hacer un documento. ¿Y ese cómo lo documentas? Con una letra de cambio, con un pagaré, con un cheque. Si había antes cheques, podías dar un cheque como tal y podías esperar a ver si te lo entregaban o no, si te lo pagaban o no. Ya nadie usa cheques. Así que lo ideal sería por lo menos una letra de cambio. La ventaja es que esos son documentos, títulos, valores, que puedes descargar en internet sin ningún problema, lo llenas y lo tienes como tal. Antes usaban unos talonarios que comprábamos en las librerías, que ya tampoco es necesario. Pero sí es importante documentarlo y ante todo, incluso contar con pruebas diferentes, o que puedes tener un contrato también, una hipoteca, una prenda, una garantía mobiliaria, o sea, opciones hay muchísimas. Pero lo principal es saber que la deuda existe, entonces aunque te parezca tonto, yo lo que recomendaría de entrada es por lo menos un intercambio de correos o un mensaje de WhatsApp, aunque sea algo tan básico, que diga, yo te acabo de prestar 1.000.000 de colones. Entonces, vos lo aceptás y ya tenemos por lo menos una demostración de la deuda en caso que tengamos que ir a pelear algún día. ¿Tiene la misma validez un mensaje de texto, pero que quede clarito de qué se trata? La validez sí, la forma de ejecución es lo que es complicado, pero tiene el mismo valor. Entonces es muy importante dejarlo claro. O sea, si lo que queremos es garantizarnos de que por lo menos tenemos claro que yo te presté una cantidad de dinero, lo más sencillo es por lo menos un mensaje donde hay un acuerdo de cosa y precio, por decirlo así. Pero a la hora de ejecutarlo, no es lo mismo ejecutar una letra de cambio que me da muchas facilidades a nivel judicial, que me ahorro un montón de trámites e incluso de garantías que tengo que dar, a tener que ir a reconocer en un juicio ordinario, que ahorita te explico cómo es, pero ir a reconocer en un proceso diferente si esa deuda existe o no existe, porque entonces se hace más complejo, más lento y más caro. Qué complicado cuando uno habla del tema financiero y las relaciones, porque ahí se pueden perder amistades y hasta familiares. De hecho, un mensaje que nos ingresa aquí al 7003-1234 dice, ¿qué hacer si fue un hermano que me pidió un préstamo y me dejó con el perro amarrado, como decimos? Sí. El tema familiares, ¿qué se hace? La deuda se es la supone deuda. que hay confianza. No, de hecho hay confianza. O sea, para que tú le prestes plata a alguien es porque es una persona de confianza, no lo voy a prestar a cualquiera. Con la familia, lo que voy a decir va tal vez en dos partes. Una es, si yo le estoy prestando plata a mi familia, hay que tener claro, primero, si voy a querer comerme ese problema después. Porque en el momento que yo le presto plata a un familiar, estoy confiando en esa persona, pero también tengo que asumir que algún día puede ser que nos agarremos del pelo y nos quedamos a odiar. Entonces, si voy a hacerlo, tengo que tener por lo menos la premisa de que puedo perder ese dinero. Es lo primero. Lo otro es documentarlo. Vamos a lo mismo. Si la deuda es importante, lo ideal es una letra de cambio o un pagaré. Como le digo, los dos son fáciles de hacer porque se pueden hacer, simplemente uno lo hace en la computadora, lo imprime, no necesitas un abogado para eso. Ok, eso es importante. La gente dice, bueno, ¿cómo hago ese pagaré? ¿Qué debe incluir? ¿Qué información debe detallar para que yo pueda estar tranquilo de que voy a recuperar ese dinero? Pues es bastante básico, o sea, siempre hay un formato, eso sí es importante, o sea, no es lo que yo quiera poner. Hay que descargar el formato, pueden buscar en internet, pagaré Costa Rica, letra de cambio Costa Rica, ya tienen un formato base que esté regulado y autorizado por el Código de Comercio. Okay. Lo primero, una vez más, lo importante es que no requiere de un abogado.
no requiere notario, no requiere abogado, o sea, entonces es muy fácil de hacerlo, pueden hacer entre particulares en la casa sin ningún problema. Tiene que indicar el monto, tiene que indicar cuál es la fecha de vencimiento, porque eso va a establecer un tema de prescripción y un tema de si yo puedo ejecutarlo y en cuánto, si hay tasa de interés, cuánto es el interés que puedo cobrarle y si hay tasa de interés moratoria. Y después el lugar donde se va a hacer el pago y el lugar donde puedo notificar. Entonces es una información muy básica, pero la ventaja es que son formatos, entonces el formato te va a indicar paso por paso lo que hay que llenar. En el tema de la deuda, ¿cómo puedo también hacerla valer? En el sentido de alguien que se desapareció, cambió de casa y ya no me responde los mensajes. Eso ya, bueno, para eso sí, la asesoría del abogado funciona muy bien, pero ahí bueno. Sí aparece en el abogado. Sí, pero aprovechemos este espacio para enseñarle a la gente. Perfecto. Lo ideal es que ustedes establezcan en el documento, en el título, un domicilio. Entonces, Dani dice que él vive en San José, X cantón, X distrito y X ubicación. Ojalá la dirección exacta, de una vez coloquen el número de teléfono del deudor, de Dani, y el correo electrónico. Entonces ya tengo un lugar donde notificarlo. Y establecen entonces ese lugar como notificaciones, porque tienen una ventaja. Si al final se desaparece, que es muy típico en los deudores, que ya no sabemos dónde está y hay que darle cacería, lo más sencillo es ir a la corte. Ya cuando tenemos que ejecutar la demanda, pedimos que lo notifiquen en ese lugar que dice el título. Si el título dice una dirección exacta, vamos a hacer un primer intento. Si no funcionó, podemos pedirle al juez perfectamente que haga una solicitud de registro civil para que certifiquen cuál es el domicilio donde esa persona supuestamente va a votar. Entonces es un domicilio válido. Si en ese segundo intento fallamos, podemos pedirle a la corte, como cumplimos con esto, que nombre un curador procesal. Entonces igual vamos a hacer el juicio con un tercero que va a representar a mi deudor, igual lo voy a embargar hasta el modo de andar. Que es algo que se podría evitar también de alguna manera cuando las partes cumplen. ¿Se puede llegar a un arreglo de pago? Por decirte un ejemplo, de que uno de los deudores cambió su situación económica, pero no puede pagar lo que se acordó. ¿Eso es válido también a la hora de llegar a un acuerdo? O sea, totalmente. La ventaja de una deuda es que casualmente el acuerdo de pago más bien es lo más recomendable para tratar de limar esa aspereza, darle tiempo. La mayoría de los deudores, o sea, hay una estadística, el 97% de las personas, o sea, casi todas las personas quieren pagar sus deudas. O sea, cuando están en una condición de esta, de que llegaron a un tema de morosidad, de que están con el perro amarrado, como acabamos de decir, es simplemente porque no pueden. Hay un 3% que son sinvergüenzas, eso no podemos evitarlo. Hay 3% que sabía que no te iba a pagar, pero es un porcentaje muy pequeño. Entonces, cuando uno le da la opción a este deudor de buscar alguna alternativa, de que mira, pagame de tal manera, dame una garantía más, dame un fiador, dame un avalista, dame un tercero que te ayude, no sé, pongamos una garantía diferente, dame una prenda sobre el carro. O sea, hay muchas formas de acomodarlo. Entonces, el arreglo de pago es una maravilla. Nada más que igual hay que documentarlo, principalmente para cuidar que la deuda no se venza. Eso es lo que llamamos prescripción. O sea, que tengamos todavía la posibilidad de seguirla cobrando en el tiempo. Hablando desde la parte del deudor, en este caso el que debe, ¿qué pasa si él al abonar esa deuda de repente no tiene algo que documente que lo está haciendo, que está colocando o está pagando el saldo? Excelente pregunta porque es típico. O sea, si yo voy a pagarte, sigamos con el ejemplo de la letra de cambio. Si yo tengo una deuda con vos y la deuda es por 1 millón de colones y está en letra de cambio, pero yo te estoy haciendo pagos y simplemente te lo pagué en efectivo porque te estoy pagando 50.000 colones y cuando te vi te los di. Yo tengo un riesgo como deudor de que no voy a poder probar que te pagué. Entonces, lo ideal es, si se hace en efectivo, tengo forzosamente que pedirle al acreedor, en este caso a vos, que pongas en la letra de cambio que te hice un abono de 50.000 en tal fecha y los dos lo firmamos. Entonces, es una forma de ir documentando en el mismo documento, donde eventualmente te van a ejecutar, que la deuda va bajando. Lo otro es, si lo hiciste por simple, por transferencia electrónica, maravilloso porque tienes una prueba. En el documento ahora que decís es el acuerdo que se pacta, ¿verdad? Por escrito. Si se coloca ahí una cuota, se supone que por mes debería pagar eso. Igualmente hay que reportar si hay un pago extraordinario, o también debería decirlo. No, efectivamente, cada vez que haces un pago tienes que ponerlo porque no necesariamente se va a cumplir. Aquí te hago una aclaración, un paréntesis que es importante. El pagaré admite pagos parciales. O sea, si firmamos un pagaré, son los mismos títulos, pero el pagaré te permite hacer ese millón en 10 cuotas, entonces 100.000 colones mensuales. La letra de cambio es una orden incondicional de pago que solamente te permite un pago directo. Entonces, formalmente no debería utilizarse para pagos parciales. Entonces, si vamos a hacer un solo pago, la letra de cambio es facilísimo. Si lo vamos a hacer por pagos, por cuotas, como acabas de decir, mejor usar un pagaré. Perfecto. Recordemos que al 70031234 pueden hacer sus consultas por WhatsApp. Estamos aquí recibiéndola. Dice por acá, mi esposo tenía una deuda y él falleció. Ahora me la están cobrando a mí. Como fue un tema entre conocidos, no sé, pone por aquí, ¿tienen que cobrármela a mí o cómo funciona el tema de haber muerto una persona? La pregunta es muy importante y es una duda recurrente. Okay. Las deudas no se heredan. Yo creo que empezamos así. O sea, si una persona tiene una deuda en vida y fallece, la deuda no se le va a pasar
a otra persona, o sea, a los herederos. No se le va a pasar a la esposa, no se le va a pasar a los hijos, no se le va a pasar a los papás. Ni aunque haya documento de a quién fue que se le hizo. No hay forma, o sea, si yo me morí, la deuda es de Benjamín. Y no se la puede pasar ni a mi esposa, ni a mis hijos, ni a mis papás. ¿Qué es lo que pasa? La deuda sí hay que pagarla. Entonces, lo que se hace en este caso es que antes de pagar yo la deuda, antes de hacer la repartición de la herencia, tiene que documentarse a quién se le debe y del patrimonio de todos los bienes que Benjamín tenía en vida, se le va a pagar al acreedor. Y después lo que queda es lo que se divide entre los herederos. Entonces, la duda de la señora es muy válida. Lo que está diciendo, mi esposo falleció y él le debe plata a alguien, me la están cobrando a mí. No, señora, usted diga, yo no tengo esa deuda. Si su marido no tenía bienes, no tenía nada que repartir o lo repartieron sin que el acreedor hubiera perseguido ese patrimonio, no se preocupe porque no le van a cobrar nunca. Qué interesante. ¿Cuáles son esas cláusulas o errores legales que se están cometiendo a la hora de hacer un documento? Personas que ya quieren poner por escrito la deuda. Ocupamos un programa más largo para poder explicarte esto. El problema es ¿Qué está pasando? Los errores son enormes porque la gente confía. Empecemos por ahí. Claro. El primer error es confiar. Confiar en que me van a pagar y que no necesito nada más. El segundo es permitir que mi deudor, o sea, la persona a la que yo le estoy prestando la plata, haga la garantía. Porque entonces la letra de cambio viene mal hecha, el pagaré viene mal hecho, o el contratito que hicimos para eso viene con algún truco. Otro es no pedir fiadores o no pedir avalistas. O sea, si yo le voy a prestar a Dani un dinero es porque confío en él, pero puede ser que el monto que es importante y que el patrimonio de Dani o el salario de Dani no vaya a ser suficiente para cubrirme en caso de incumplimiento. Entonces, pidamos una garantía. Eso significa que tengo que hacer un estudio previo para verificar si efectivamente lo que te estoy prestando vas a poder pagarlo. Eso es muy importante. Y el otro error es, una vez más, darle la fianza. Lo voy a poner como suena, igual yo nunca caigo muy bien con estas cosas, pero fiar a cualquiera. Es muy, muy típico, eso es una de las grandes cantidades de deudas que hay a nivel judicial, que los compañeros de trabajo le piden una fianza a otro. Mira, voy a sacar un televisor de 185 pulgadas, porque cada vez son más grandes, y necesito pagar 3 millones de colones, y mira, es que me piden un fiador. Si no sabemos si esa persona puede pagar, si no tenemos certeza que nos van a pagar, señores, no les presten, porque esa fianza la van a terminar pagando ustedes. O sea, el fiador va a ser el responsable de esa deuda y cobrarla después va a ser complicado. Por aquí nos dice, y creo que es una de las preguntas que también suele surgir en estos temas, ¿una deuda informal puede también dañar el récord crediticio de alguien? Sí, claro. Es que el récord crediticio en realidad hay dos formas de verlo. Está la forma de verlo a nivel formal del Sistema Bancario Nacional, que es principalmente con la SUGEF. La SUGEF va a tener una estructura distinta, en donde va a tener un historial completo de lo que está pasando a nivel bancario y financiero. No es lo mismo cuando yo te estoy prestando dinero simplemente entre amigos y firmamos una letra de cambio. Ahí la forma de manchar ese crédito, de perseguirlo, es yendo a una protectora de crédito, pero lo que te van a pedir siempre es o un abogado por medio que tenga un acceso o bien presentamos la demanda. En el momento que presentamos la demanda, inmediatamente se va a afectar el crédito y se afecta por muchísimos años, hay que tener cuidado. Por aquí nos llega otra consulta que dice, dejé de pagar una deuda, pero ahora llaman a mis familiares a cobrársela. En ese caso, ¿cómo aplicaría para él también defenderse al ser algo, me imagino, también de lo que estamos hablando, un préstamo entre particulares? Sí, ahí le voy a dar un tip a todo el mundo y ahí no me importa caerle mal a las empresas que hacen estas gestiones porque eso es indebido. Si usted tiene una deuda, o sea, si Dani o Benjamín tienen una deuda, me pueden cobrar a mí. No a mi esposa, no a mis hijos, no a mis papás, no a mis compañeros de trabajo, no a nadie más, solamente a Benjamín. Si están haciendo cobro a terceras personas, están manchando mi reputación, están afectando mi buen nombre y mi intimidad. En ese caso, entonces, documenten bien, pídanle al papá, a la mamá, al hermano, al primo, a quien le hayan comunicado esa deuda, que documente. Para que con eso se vayan ustedes a la Agencia de Protección de Datos, es la ProtHub, que está en Zapote, pero pueden hacer la denuncia formal a esta empresa que está haciendo esa gestión, le pueden meter una multa de hasta 13 millones de colones, no es una broma, y paramos en seco eso. Entonces nos convertimos de víctimas a victimarios. O sea, entonces podemos jugar con esa figura y tratar de evitar que nos hagan eso. Las empresas lo saben, las empresas lo saben muy bien, saben que no pueden hacer ese tipo de cobro, pero igual lo siguen haciendo. Entonces es simplemente documentarlo para poder perseguir a quien me está haciendo daño. Claro, y ahí es importante algo, aquí estamos promoviendo siempre la información para que usted conozca sus derechos y lo haga de la mejor manera. Nos llega otro mensaje que dice, ¿en cuánto tiempo prescribe una deuda? Tengo una de hace más de 10 años. Bueno, si tiene más de 10 años está salvado. La prescripción máxima a nivel de hipotecario es de 10 años y a nivel de seguridad social cuando es patrono. El trabajador independiente tiene 4 años y cualquier otra deuda
Letra de cambio, pagaré, cheque, todos esos tienen 4 años de prescripción. Entonces, lo máximo que me pueden cobrar son 4 años. Lo que hay que entender es que hay una figura que se llama prescripción, que es lo que habíamos hablado hace un segundito. Con el tiempo puede vencer el derecho a cobro, pero yo puedo interrumpir ese periodo. Entonces, si a mí me hacen una gestión de cobro donde yo reconocí eso y hice un pago parcial, los 4 años, que son el monto general, o 10 si son hipotecas, puede extenderse por un periodo igual. Entonces, simplemente tener eso que revisarlo mejor con un abogado para estar seguros, pero por lo general son 4 años. Qué importante. Y bueno, y para cerrar también me llama mucho la atención porque ese tema de los préstamos entre particulares también, a veces la desesperación por recuperar el dinero, por tener alguna manera de estabilidad económica, hace que se acuda a préstamos informales, pero ya también los de gota a gota o Correcto. aquellos que son ya garroteros. Correcto. ¿Cómo diferenciamos uno de otro también para no cometer esos errores? Bueno, uno es la tasa de interés. Si la tasa de interés está arriba del 35-36% anual, ya saben que es una tasa de interés usurero. El problema es que cuando usted está desesperado, uno le dice, no, te voy a cobrar un 50%, 70%, 100% de interés. Ya uno sabe que está mal y uno piensa equivocadamente que voy a poder salirme con la mía. Va a poder jugarlo judicialmente. Judicialmente va a poder evitar pagar esa tasa de interés. Pero cuando le estamos pidiendo plata a una persona o a un grupo de personas que prestan esa tasa de interés, son gente peligrosa. Claro. O sea, ya es crimen organizado, que es muy, muy delicado, que nos pueden hacer daño, que nos pueden perseguir, que nos pueden lastimar. Entonces, recomendación, hay cualquier cantidad de alternativas para conseguir crédito. Busquen una alternativa distinta que no sea un usurero. Muy bien. Bueno, gracias a los mensajes que nos envían, pues siendo parte del programa por el WhatsApp. Eso es lo que queremos, brindarles a ustedes utilidad. Y pueden contactar a un Benjamín al WhatsApp 6396-6502. O también puede buscar las redes sociales de BGA Abogados y también a Benjamín Gutiérrez. Correcto, así es. Siempre forma parte de un espacio como este tan importante para conocer los temas legales y los derechos que todos deberíamos, pero que a veces nos pasa, no estamos al tanto y que nos permite pues liberarnos de muchas de estas situaciones tan complejas. Totalmente, esa es la idea. Muchas gracias, Benjamín. Gracias, Dani, un placer. Seguimos con más de Llegó la Hora.